Muy buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a ver el diseño de mezcla por el método de durabilidad. Entonces empecemos. Para empezar con el diseño de mezcla por el método de durabilidad, tenemos que revisar primero las normativas que existen, las cuales nos indican qué cosa debemos considerar para este tipo de diseño. Para ello, en este caso voy a utilizar la normativa, el cual existe en mi país, el cual me da, en este caso es la tablita, el cual me da en la norma E060, el cual me indica las consideraciones que se debe tomar para poder diseñar un tipo de concreto por el método de durabilidad. En este caso, este contenido se encuentra en la E060 en el tema de durabilidad de concreto. De ahí es que se extrae este pequeño cuadro. Para ello vamos a hacer un pequeño resumen indicando en qué consiste o cómo utilizamos esta pequeña tabla. Esta tabla nos indica los tipos de concreto que podemos diseñar en función a cómo está expuesto el concreto. Por ejemplo, nos dice, para el primer tipo es la categoría F, son aquellos concretos que van a estar expuestos tanto a congelamiento y deshielo. Y a la vez esto lo podemos clasificar en F0, F1, F2 y F3. Y cada una de ellas va a ser diferente. Por ejemplo, para el F0 que nos dice va a ser para aquellos concretos que no van a estar expuestos a ciclos de congelamiento y deshielo. F1, F2 y F3. Igual, cada uno tiene una característica distinta. Por ejemplo, vayamos al F3. ¿Qué me dice el F3? Este F3 va a ser para aquellos concretos que van a estar expuestos a congelamiento y deshielo. Dice que va a estar en contacto continuo con la humedad y expuesto a productos químicos descongelantes. Listo. Asimismo tenemos la categoría S, el cual va a ser aquellos concretos que están expuestos al tema de sulfatos. Y esto a la vez se subdividen de S0 hasta la S3, cada uno con sus respectivas características en función del contenido de sulfato, ¿no? Y asimismo tenemos el W, que va a ser aquel concreto que está en contacto con el agua, y el C, aquellos concretos que van a necesitar en este caso una protección de refuerzo contra la corrosión, el cual se clasifica también del C0 hasta C2 con las respectivas características. Entonces, ¿para qué necesito conocer esta tabla? Para poder en este caso elegir una relación agua-cemento. Por ejemplo, para el tema de nuestro diseño, vamos a considerar que nuestro diseño va a ser para un concreto, digamos, que va a estar clasificado en la categoría F y en la clase 3. Entonces es un concreto F3. En este caso mi concreto, para el tema del ejemplo, va a estar expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo. Entonces, para ello tengo que diseñar para un F3. Entonces, ¿qué considero o qué cosa puedo sacar de esta condición? Entonces me voy a la siguiente tabla. ¿Listo? La siguiente tabla, igualito, es una explicación en este caso para cada uno de las clasificaciones del concreto. En este caso, para el F0, F1, F2, F3. Para el tema del ejemplo, hemos elegido el F3. Lo que me interesa de esta segunda tabla es esta relación agua o cemento o agua material cementante. Esto es lo que me interesa. ¿Listo? Entonces, lo que necesito en este caso va a ser mi relación agua-cemento. En este caso, como hemos elegido para el ejemplo el F3, va a ser el 0.4. Y así podemos elegir para las diferentes clasificaciones la relación agua-cemento, ¿no? Así está la tablita para las diferentes clasificaciones. Para el ejemplo estamos tomando la relación agua-cemento de 0.4. Listo, eso es lo que me interesa. Entonces, con este dato de 0.4, que va a ser mi relación agua-cemento, pasemos a la explicación del cálculo. Listo, entonces, para continuar con el desarrollo, vamos a tomar los mismos datos, en este caso de la caracterización de agregados, las cuales se ha tomado para los diseños anteriores, las cuales pueden pasar a revisar, el cual tenemos el método de ACI, de Walker y módulo de fineza. En este caso vamos a hacer en el método de diseño por durabilidad con los mismos datos. Y a la vez en este caso, en la última parte, vamos a utilizar todo el procedimiento utilizado en el método de módulo de fineza, ¿sí? Listo. Entonces, tenemos todos los datos, en este caso, de los ensayos físicos de los agregados, tanto para el agregado grueso y agregado fino. Y acá tenemos todos los ensayos que ya se debe tener previamente como datos. Asimismo, en este caso, lo que vamos a adicionar es algunas especificaciones que me pueden dar el proyecto. Una de ellas, por ejemplo, me puede decir que se necesita una resistencia mínima, puede ser
280. Esto nos puede servir simplemente como guía, ¿sí? Como 280. ¿Qué quiere decir? Si mi concreto no puede ser menor a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. El otro es el asentamiento, ¿no? Que puede ser de 3 a 4 pulgadas. Y esto es lo más importante, ¿no? La relación agua-cemento. Este dato es aquel dato que hemos extraído de la tabla anterior, que les decía de acá, ¿no? La relación agua-cemento se saca en función a qué tipo, en este caso, de exposición va a estar sometido mi concreto. En este caso, para un F3 hemos considerado va a ser de 0.4. Entonces, para un F3, en este caso 0.4, ese es el dato que se ha obtenido de la tabla anterior. Entonces, este 0.4 va a ser mi dato inicial para poder desarrollar el diseño de concreto. Listo, entonces, esto es uno de mis datos. Desde acá tengo que iniciar para el tema de diseño. Y el otro dato que me puede decir en este caso es el contenido de aire, ¿no? Sabes que debido a que el concreto va a estar expuesto al tema de congelamiento y deshielo, voy a considerar un contenido de aire entre 5 al 7%. ¿Listo? Entonces, quiere decir que el contenido de aire en el concreto debe estar entre 5 a 7%. ¿Listo? Estas pueden ser algunas de las consideraciones que se dan en las especificaciones del proyecto. ¿Listo? Entonces, con ello empezamos. El procedimiento es similar a los métodos anteriores desarrollados. Iniciamos. El único método en este caso, el paso adicional en este caso, es evaluar en función a este 0.4 que es la relación agua-cemento, evaluamos esta pequeña tabla que ya conocemos, pero en este caso vamos a hacer el caso inverso. Antes empezamos por acá, por el F'Cr, en este caso vamos a iniciar por el tema de 0.4 que va a ser en este caso mi relación agua-cemento, ¿no? Vamos a iniciar. ¿Qué quiere decir? Entonces utilizamos la misma tabla, pero en este caso nos ubicamos en esta parte que dice concreto con aire incorporado. ¿Listo? Entonces, me decía, para un 0.4% con aire incorporado, en este caso, ¿cuánto va a ser? 0.4, entonces me va a dar un F'C de 350, F'Cr. Entonces, esto va a ser una resistencia teórica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi concreto más o menos va a tener una resistencia de 350. Pero lo que me interesa es esto, por favor, ¿sí? Este 0.4. Listo. Entonces, esto puede ser para poder corroborar, ¿no? Durante mis ensayos y ver. En este caso, acá tengo 280 y 350. ¿Cuál considero, ingeniero? Se supone que tiene que prevalecer el de mayor valor, ¿no? Entonces tengo que enseñar más o menos para un 350. O sea, esto quedaría descartado. Por eso, en acá el que prevalece es esta relación agua-cemento. Y comparo entre estos dos valores, ¿no? ¿Qué pasaría si mi concreto en acá me dijesen es de 400, por ejemplo? Entonces tomaría como base este 400, ¿no? Listo, entonces continuamos. Este es el dato que me interesa, el 0.4, que es la relación agua-cemento. Y con esto podemos sacar una resistencia teórica que puede ser 350. Listo. Entonces, ahora sí, vayamos al tema del diseño, el mismo procedimiento que hemos considerado en los métodos anteriores. Listo. El primer paso era la determinación del contenido de agua. ¿Cómo obteníamos eso, ingeniero? Simplemente de esta tabla, ¿no? Que nos dice, el contenido de agua podemos obtener de esta pequeña tabla, el cual va a estar en este caso en función al tamaño máximo nominal y al slam. El tamaño máximo nominal es lo mismo que nos dice de 1 pulgada para el agregado grueso, y el slam va a estar en este caso, el slam o asentamiento, de 3 a 4 pulgadas. Con esos dos valores, en este caso, podemos obtener que el agua va a ser en este caso de 3 a 4 pulgadas de slam y un tamaño máximo nominal de 1 pulgada. La intersección de ambos era 193. Listo, entonces el agua va a ser de 193 en este caso. ¿Listo? Ya tenemos 193 litros por metro cúbico. Ya tenemos la cantidad de agua. Asimismo, el segundo paso va a ser determinar el porcentaje de aire total. ¿Listo? El porcentaje de aire total. Lo que me interesa en este caso es el aire en función a los datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? En este caso, el contenido de aire me dice que debe ser de 5 a 7. ¿Y cómo puedo calcular? En este caso estamos considerando un promedio, ¿no? Promedio entre 5 y 7. Estoy considerando un 6% de aire, ¿no? Esto va a estar en función a lo que nos ha pedido en la especificación. ¿Listo? Entonces esto estoy tomando como un promedio de 5 y 7. Listo. ¿Qué más, ingeniero? En este caso, este 1.5% ya se obtiene de las tablas que estábamos utilizando en las clases anteriores, ¿no? Para los demás diseños. Este 1.5% viene de esta tabla, ¿no? Es la misma tablita que está en función del tamaño máximo nominal. Para un tamaño máximo nominal de 1 pulgada teníamos un 1.5%. ¿Listo? Ese es el 1.5% que se muestran acá. Listo, ingeniero. Ya tenemos las dos tablitas de las cuales estamos obteniendo tanto el agua como el porcentaje de aire. Listo. El siguiente paso en este caso va a ser simplemente, por ejemplo, ¿cuánto de aire incorporado va a ser? Es la diferencia, ¿no? La resta de los dos. El 6 que me da en este caso en la especificación y el 1.5 que estoy obteniendo de esta tablita. Pero lo que me interesa son estos datos. Ahorita vamos a ver, ¿listo?
Entonces, ahora sí. Entonces el siguiente paso va a ser calcular el contenido de cemento. ¿Listo? Ya tengo la cantidad de agua, de aire y este dato. Por favor, no se olviden. Vamos a utilizar este dato. Listo. Entonces, ¿qué me dice? Para calcular el contenido de cemento, ¿qué me dice? Ya tengo como dato la relación agua-cemento, que es de 0.4. Esto está jalando de acá, ¿no? Es el dato de acá, 0.4. Eso ya me da el dato de la tabla anterior que hemos obtenido, que va a ser 0.4. Entonces, ¿cómo se calculaba en este caso la cantidad de cemento? Simplemente dividiendo, ¿no? Dividimos en este caso la cantidad de agua entre ese valor de 0.04. ¿Listo? Entonces 193 entre 0.04 me va a dar 482.5. Eso sería en este caso el método para calcular la cantidad de cemento. Es el mismo procedimiento que se ha visto en los métodos anteriores. Listo. Ya tendríamos la cantidad de cemento. Listo. Ahora sí, en este caso ya es el mismo procedimiento que se ha visto en el método de módulo de fineza. Hasta acá nomás es netamente, se podría decir, el método de el tema de durabilidad, ¿no? Pero en este caso vamos a considerar algo más. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que en mi especificación técnica me dijese, no, ¿sabes qué? Vamos a utilizar un aditivo. Un aditivo en este caso, el cual va a ser un incorporador de aire, ¿no? Para el tema de congelamiento y de cielo. ¿Cómo puedo utilizar? Esto va a estar en función, en este caso, en función a la ficha técnica, ¿no? Nos dice, para este ejemplo vamos a tomar que mi especificación técnica me va a decir que el aditivo que vamos a utilizar va a ser del 0.02 al 0.06 del peso en cemento, ¿no? En este caso, para utilizar ese tipo de aditivo. Listo, entonces también podemos utilizar, ¿no? En este caso, el peso específico obtenemos de la especificación técnica. Entonces, por este caso, vamos a utilizar un 0.02%. ¿Listo? Entonces, si utilizamos un 0.02%, esto va a estar en función del peso del cemento. Por ejemplo, entonces, ¿cuánto de aditivo utilizaría ingeniero? Simplemente esto estamos multiplicando, ¿no? Simplemente, ¿qué nos dice? La cantidad de cemento por el porcentaje, que es 0.02. Multiplicamos estos dos valores y en peso entonces estaría utilizando un aditivo de 0.097. Es una cantidad bastante pequeña. ¿Listo? Asimismo, si quiero llevar en litros, simplemente en este caso divido, ¿no?, la cantidad en kilogramos entre su peso específico, también puedo obtener la cantidad en litros. ¿Listo? Esto puedo utilizar en mi diseño y podemos incluir este tipo de aditivo para poder en este caso prevenir el fisuramiento, ¿no? Debido al el congelamiento y deshielo del concreto. Y así mismo, entonces ya tendríamos en acá la cantidad de cemento, ¿no? Y así también podemos agregar si es que nos pidiesen el aditivo en este caso. Listo, entonces con esto ya podemos seguir el mismo procedimiento. Ya teniendo en este caso la cantidad de cemento, podemos calcular el factor cementante, ¿no? Este es el mismo procedimiento ya que se ha visto en este caso en el tema de diseño por módulo de fineza. Es el mismo procedimiento. Desde acá y es el mismo procedimiento. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Era calcular el factor cemento. El factor cemento se calculaba simplemente la cantidad de cemento entre el peso, en este caso, de una bolsa de cemento, ¿no? Que es 42.5%. ¿Listo? Con eso, el siguiente paso era determinar el contenido de agregado fino y grueso. Para este método, lo primero que hacíamos en este caso es ubicarnos en la tablita, ¿no? Ubicarnos en la tabla, el cual va a estar en función del tamaño máximo nominal. Y en este caso, mi factor cemento, ¿no? Listo, entonces, en este caso tenemos el tamaño máximo nominal, el factor cemento. Para este caso vamos a hacer una interpolación para los valores que nos dan, que es en este caso de 11.4, ¿no? Realizando una interpolación nos va a salir el valor de 0.68. ¿Listo? Es el mismo procedimiento. El siguiente procedimiento en este caso era determinar, en este caso, calcular la cantidad de agregado fino y grueso, ¿no? En este caso, ¿cómo calculábamos qué cantidad va a ser? Simplemente aplicando la formulita. Para este método que nos decía que el porcentaje de agregado fino va a ser el módulo de fineza del agregado grueso menos el módulo de fineza del agregado de combinación. ¿Listo? En este caso, este va a ser el valor, ¿no? Ahorita vamos a ver. ¿Listo? Este es el valor de 5.68. Aquí está, ¿no? Acá está módulo de fineza. Lo que hemos calculado va a ser todos estos valores. Listo. Entre módulo de fineza del agregado grueso menos el módulo de fineza del agregado fino, todo eso por 100. ¿Listo? Entonces, para el agregado grueso aplicamos la formulita. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos decía? Aplicamos toda esta fórmula y con los datos que ya tenemos del módulo de fineza que está en esta tablita, ¿listo? Que está mejor explicado en el video de módulo de fineza, ¿listo? Entonces, el porcentaje en este caso va a ser esto, ¿no? 40.5 de piedra, 59.5, ¿listo? Esto es con la formulita y esto podemos sacar simplemente por diferencia, ¿no? Para que los dos sumen un 100%, ¿cómo calculo el porcentaje de piedra? 100 menos esto, listo.
Ahí tendría el porcentaje para cada uno. Listo. Ahora sí, simplemente armamos la tablita, ¿no? Primero determinamos el módulo, en este caso determinamos el volumen de cada elemento, ¿no? De cada componente del concreto. Entonces, armamos nuestra tablita con todos los elementos que tengo. En este caso, tengo cemento, agua y aire. Cemento, ya tengo, en este caso, está jalando de acá, ¿no? Cemento jala la cantidad de cemento. El otro es el agua, también que jala la cantidad de agua que ya tenemos en acá. Y por último tenemos la cantidad de aire, que es ese 6% que hemos calculado en este caso como promedio, ¿no? Esos son los datos. Listo, y con esto puedo calcular en este caso, este peso específico ya también nos dan como dato que estamos jalando de estos valores, por tanto del cemento, de los agregados, vamos a sacar de esta tablita, ¿sí? Todos los pesos específicos. Del agua también ya vamos a considerar en este caso 1000 y del aire, ¿no? Listo, entonces con esto puedo calcular el volumen absoluto. ¿Cómo se calcula el volumen? Simplemente en este caso vamos a dividir, ¿no? El peso en seco entre el peso específico. Dividiendo ya tendríamos en este caso el volumen para cada uno de ellos. De igual manera para el agua, ¿no? El peso entre el peso específico ya tendríamos el volumen para estos tres elementos. Entonces sumando estos tres elementos lo que me entregaba, ¿qué cosa era? La cantidad de volumen de pasta. Listo, entonces ya tengo la cantidad de volumen de pasta. Pasta va a ser cemento, agua y aire en este caso. Ahora lo que me falta es el agregado grueso. Ingeniero, ¿cómo saco el agregado grueso? Entonces simplemente la diferencia o restando un metro cúbico menos esto, ¿no? En este caso, un metro cúbico menos 0.408 me va a salir 0.592. Sumando este 2 me debe dar un metro cúbico, ¿no? Que aquí está 1 de un metro cúbico. Listo, entonces ya tendría el volumen tanto para el volumen de pasta como para el volumen de agregado. Listo, entonces simplemente ¿qué cosa hacíamos? Aplicábamos una regla de 3, ¿no? Para poder calcular en este caso la cantidad tanto del agregado fino y grueso, porque en este caso nos daban para ambos agregados, simplemente de manera general, tanto el volumen fino y grueso. Ahora tenemos que separar en dos cantidades. Listo, entonces para eso simplemente hacíamos una regla de 3, ¿no? Si mi 100% del volumen de agregado es 0.59, ¿qué es esto? ¿Qué valor va a ser el 40.5%? En este caso que me decía de acá, ¿no? Estamos calculando para el agregado fino. Entonces, aplicando una regla de 3, simplemente se va a calcular así, ¿no? Dice, este 0.059 o estos datos por el 40.5. Esto entre 100 y tendría un volumen de 0.240. ¿Listo? De igual manera para mi agregado grueso, simplemente la diferencia, ¿no? Entre estos dos. Se supone que estos dos deben dar el agregado grueso. Entonces, sumando estos dos, me tiene que dar 0.592. Y está 0.592. ¿Listo? Entonces ya tendríamos en este caso el volumen para cada uno de los componentes. Ahora sí, volvemos a armar nuestro cuadro con todos los elementos que teníamos. Tenemos estos datos que es de la tabla anterior y en este caso estamos adicionando estos dos datos, que es esta parte de acá del volumen del agregado grueso y del agregado fino que están acá. Listo, armamos esto. Ahora lo que necesitaba era calcular esta parte porque no tengo el peso en este caso de tanto del agregado fino y grueso. ¿Cómo calculamos el peso? Estos son datos de tabla. Esto está jalando de acá. ¿Y esto cómo se calculaba el peso? En este caso simplemente multiplicando, ¿no? El peso específico por el volumen y ya tengo el peso seco. De igual manera para el agregado fino. ¿Listo? Listo, entonces de igual manera para el agregado fino, multiplicando. Listo, eso sería entonces la tabla completa. Y sumando estas tres tendríamos el peso de mi agregado total. Listo. En este caso está mejor ordenado la misma tabla. Simplemente está ordenada, ¿no? Ahora sí, el siguiente paso era realizar la corrección por humedad, ¿no? Debido a que nuestros agregados tenían un porcentaje de humedad que esto van a influir en la cantidad de agua que va a tener mi concreto. ¿Cómo hacíamos la corrección por humedad? En este caso, la corrección por humedad. Para el agregado húmedo, ¿cómo hacía? El agregado húmedo se calcula el agregado seco por 1 más el contenido de humedad de cada agregado entre 100. ¿Listo? Esa es la formulita para la corrección por humedad. Por ejemplo, para el agregado fino, en este caso, ¿cómo se calculaba? Simplemente, el primero, el agregado en seco, que estén acá. Este es en seco. Por 1 más el contenido de humedad del agregado fino entre 100. Aquí está. Contenido de humedad del agregado fino. Aquí está. Y entre 100, ¿no? Listo. Y con eso tendríamos que el peso del agregado fino húmedo va a ser esto. De igual manera, para el agregado grueso, la misma fórmula, ¿no? Peso en seco por 1 más contenido de humedad entre 100. Listo, y con eso también ya tendríamos. Ahora sí ya sé cuánto va a pesar mi agregado húmedo. Asimismo tengo que calcular el agua efectiva. En este caso, el agua efectiva simplemente va a ser la cantidad de agua total
que aporta tanto el agregado fino y grueso como también el agua de diseño que hemos calculado anteriormente, ¿sí? El agua efectiva se calcula de la suma de esos tres. Entonces, para eso es esta formulita, ¿no? Primero el agua de diseño dice, el agua efectiva se calcula agua de diseño más esta fórmula para el agregado, en este caso fino, y la otra para el agregado grueso, ¿no? ¿Cuánto aporta cada uno? Entonces, primero el agua efectiva. El agua de diseño en este caso va a ser este agua, ¿no? El agua 193 en este caso, esto va a ser 193. Listo, ahora sí. Esta siguiente parte que dice el agua que va a aportar el agregado fino. ¿Cómo se calcula? Simplemente el peso del agregado fino en seco por absorción menos contenido de humedad entre 100. Así se calcula en este caso la cantidad que aporta simplemente el agregado fino. Ahí está. Dice el peso seco, que va a ser en este caso 635.49, que es esto, por, en este caso restamos, ¿no? Absorción menos contenido de humedad. Entonces, eso están acá. Absorción menos contenido de humedad. Eso entre 100. ¿Listo? Entre 100 dividimos y nos va a salir en este caso cuánto está aportando el agregado fino. De igual manera para el agregado grueso. ¿Sí, no? ¿Listo? Peso del agregado grueso, en este caso seco, por contenido, por absorción menos humedad entre 100. ¿Listo? También tendríamos cuánto va a aportar el agregado grueso. ¿Listo? Entonces el agua efectiva va a ser la suma de los tres, ¿no? De estos dos más esto de acá. ¿Listo? Más el 193, la suma de esos tres. Entonces tendríamos el agua efectiva va a ser 199.98. Con eso hablamos, en este caso tendríamos que armar la nueva tabla, ¿no? Simplemente va a estar la cantidad de peso en seco, peso en húmedo que acabamos de calcular y por último tenemos la tanda que podemos realizar en este caso pruebas, ¿no? Para una determinada cantidad de concreto para poder corroborar si ha salido bien o no nuestro concreto, ¿sí? Eso sería más o menos a manera de resumen. El método explicado a detalle del módulo de fineza, como ya les digo, está en el video anterior si quiero revisarlo, ¿sí? Eso sería por el tema del método de diseño por durabilidad. Hasta la siguiente. Gracias.